Masejet Pesachim, la página Lamed Amud Aleph. Estamos desde el principio de la página. Después de que vimos las opiniones diferentes, cuánto el Hametz prohíbe otras cosas que se mezcla con ellos, viene la Gemara y dice cuál es la halajá. Amar Rove ilcheta Hametz bezmano, ben bemino, ben shelo bemino, asur bemasheu kerav. Dice Rove primero con respecto a Hametz en el Pesach mismo, dice que si se mezcló, se revolvió con mino o con sheinomino, da lo mismo. La prohibición es en mashu, cualquier cantidad de hametz que se mezcló con otras cosas, prohíbe todo la tarovet. Y dice Rove que eso es como la opinión de Rav, que vimos que él opina que hametz es prohibido bemashu, cuando es su mino, cuando se revolvió con su mino, y por gzerá prohibimos cuando se revolvió con einomino. Ahora, la pregunta es si Rove opina como Rav también con respecto a otras prohibiciones, porque vimos que Rav opina que todas las prohibiciones en Minó siempre prohíben Bemasheu. Entonces Rashi dice que de aquí aprendemos que todas las prohibiciones en Minó, la prohibición es Bemasheu, solamente con respecto a Inomino hay diferencia entre Hametz y otras prohibiciones, que en Hametz hacemos Gzerá y en otras prohibiciones no, mientras que Tosfot dicen que solamente en Hametz, por ser tan severo que hay karet y etcétera, entonces fueron más estrictos y prohibimos Hametz bemashu, pero el resto de las prohibiciones también cuando se mezclan con minó, prohíben solamente be noten tam, cuando no hay 60 veces de la cosa permitida en contra de la prohibición. Sigue Rove, shelo bezmano, cuando se mezcló Hametz después de Pesach, ben beminó, ben shelo bemino, mutar que Rabbi Shimon. Dice Rove, si es después de Pesach, entonces, y el Hametz se mezcló, no causa prohibición, no importa si es mino o sheinomino, y eso es como Rabbi Shimon, que después de Pesach no hay prohibición. Pregunta la Gemara, umi amar Rove achi, ve amar Rove Rabbi Shimon knasa, kaniso il vavar ala bebal irae ubal imatze. Pregunta Gemara, ¿cómo puede ser que Rove dijo así? Si Rove explicó que aunque según Rabbi Shimon el Hametz después de Pesach no tiene ninguna prohibición de oraita, pero mi de Rabbanán sí le hicieron una prohibición. Entonces, ¿por qué es permitido después de Pesach? Contesta la Gemara, animili beeinei, aval al yedei ta'rovet lo. Dice la Gemara, toda la prohibición de Rabbi Shimon, el knas que dijo Rabbi Shimon, es cuando el Hametz está por sí mismo. En el momento que se revolvió con otra cosa, ya no hay el knas. Dice la Gemara, ve'azda Rove letamei, eso es Rove según su misma opinión que él dijo en otra ocasión, que la halajá es como Rabbi Shimon. De amar Rove, ki avinan bei Rav Nachman, cuando estábamos donde Rav Nachman, ki avunaf ke shiva yoimei de Pischa, cuando pasaron los 7 días de Pesach, amarlan puku uzvinu jamira de Bnei Heila, nos dijo inmediatamente cuando salieron 7 días, vayan y compren hametz de Bnei Heila, que es de los Nohrim, que eso es como Rabbi Shimon, que el hametz del Nohri después de Pesach se puede comer, y no como Rabbi Yehuda, que prohíbe también el hametz del Nohri después de Pesach. Y hasta aquí esta sugya. Pasamos a la próxima sugya. Ahora pasamos a instrumentos que se cocinó en ellos hametz o se puso en ellos hametz, y cuál es la halajá con respecto a ellos, si quedan prohibidos o no en Pesach después de Pesach. Dice la Gemara Magav Kdeirot, quiere decir ollas de arcilla que se cocinó en ellas Pesach, Be Pesach y Shavru, cuando llega Pesach hay que quebrarlas. Pregunta la Gemara, Veamai, ¿por qué hay que quebrarlas? Lishhineu achar a Pesach, veli aved bou shelo beminan. Dice la Gemara que podemos dejar las ollas, que decir hasta después de Pesach, sin ser usadas en Pesach, y usarlas después de Pesach nomás, y también eso después de Pesach, usarlas en Shelominan, quiere decir en algo que es diferente al Hametz y no lo mismo como el Hametz, que tiene un sabor diferente. Y de esa forma obtenemos que no haya prohibición. Primero, vemos que se puede dejar las ollas, quiere decir, sabemos que cuando Hametz se cocina en una olla, el Hametz mismo no entra a la olla, sino el tam del hametz, él da sabor que queda en la olla misma, pero no es el hametz mismo. Entonces, la prohibición de bali irei bali matzeh no existe. Entonces, se puede dejar la olla para después de Pesach. Ahora, después de Pesach,
ya la prohibición es considerado solo masheu, no es considerado que da mucho sabor. Los Rishonim tienen explicaciones diferentes, Rashi no explica por qué, pero es considerado solamente masheu, que si no tentam, sino solamente masheu. Algo. Entonces, según eso, vimos, Rav opina que masheu, cuando es minó, es prohibido, pero cuando es eino minó, es permitido. Entonces podemos dejar las ollas para después de Pesaj, y después de Pesaj usarlas con eino minó. Pregunta la Gemara, contesta la Gemara, Gzeira, Dilma atulem evet bau bemino. Rav lo prohíbe porque él hace una Gzeira que si dejamos las ollas y le decimos a las personas que lo usen solamente para eino minó, van a terminar equivocándose y usarlo también para minó. Entonces, como hay esa prohibición, y entonces va a ser algo prohibido, entonces hace una Gzeira, no mantener las ollas del todo y quebrarlas. Hasta aquí la opinión de Rav. Ushmuel amar lo ishavru. Ushmuel dice no hay que quebrarlas. Abal mashel ulachar zmano, él las deja para después de Pesaj. Ve'avid bau ben bemino ben shelo bemino. Él las deja para después de Pesaj. Y Shmuel opina como Rabbi Shimon, que después de Pesaj ya es permitido. Y entonces puede dejar las ollas para después de Pesaj. Y después de Pesaj, entonces puede usarlas para cualquier cosa, incluyendo para minó. Y se la gana veaz de Shmuel etamei. Vemos Shmuel como lo mismo que dijo en otra ocasión. De amar Shmuel leanu de mezavnei kandei. Shmuel les dijo a los que venden las ollas, les dijo después de Pesaj, ashvuzvini akandiji. Le dijo, dejen el precio de forma razonable como debe ser y no lo aumenten, porque la gente quebró las ollas, entonces ahora no hagan un precio caro a las ollas, sino déjenlo en el mismo precio. Ve'ilo darshin alahu que Rabbi Shimon. Si ustedes suben el precio de las ollas, yo voy a enseñar que la halajá es como Rabbi Shimon y la gente no va a quebrar sus ollas y no van a venir a comprar las ollas de ustedes del todo. Ahora pregunta la Gemara, velidrosh lahu de Shmuel que Rabbi Shimon svirale, porque él solo los amenaza, que de verdad diga que así es la halajá, si vimos que es como él opina. Contesta la Gemara, atre de Rav ave. El caso eso fue donde Rav era el Mara de Atra, el Rav del lugar. Entonces él ahí no puede decir la halajá no como Rav, pero como amenaza para que ellos no suban el precio. Entonces les dijo que si ellos sí suben el precio, entonces él va a decir la drashá como Rabbi Shimon, y eso de verdad como Shmuel opina. Sigue la Gemara, cuenta la Gemara, Utanuga, había un horno de Tahubei Tijia. Cogieron en ese horno, parece que hacían para que el horno sea mejor, y le pusieron una capa como de grasa, de shumán, sobre el horno. Cuenta la Gemara, Asaga Rove Barilai le mechla le rifta afilu bemilja leolam. Prohibió Rove Barilai que se coma el pan que se hornea en ese horno, aún con sal, siempre. Es decir, no hay forma de arreglar el horno para poder preparar en el pan. Si el pan que se prepara ahí, hay que botarlo. Dilma atile meichlei bekutja. Porque tenemos el temor que si dejamos que se coma ese pan, aunque le digamos que puedes comerlo solo con sal, la persona va a terminar comiéndolo con leche y ese pan tiene sabor del shumán que se puso en el horno. Entonces Rove Bailai dijo, no se puede preparar aquí pan. Pregunta la Gemara Meitivei, está escrito, en la shineta isabe halav, es prohibido poner leche en la masa, veimlash kolapat kula asura mipnei irgel avira. Si lo hizo, si una persona preparó un pan que de verdad es halaví, tiene leche en él, es prohibido comer el pan del todo, porque la persona está acostumbrada a comer pan con cualquier cosa y puede terminar comiéndolo con carne. Sigue la Braita y dice, kayotzebo, en tashinet atanur be'aliyah, no poner shumán en el horno, pero aquí dice la Braita, vimtash kolapat kula asura achi así que tatanur. Dice la Braita, si lo hizo, si puso grasa en el horno, y entonces todo pan que se prepara ahí también no se puede comer, pero, dice la Braita, una solución, hasta que vuelva a calentar el horno. Cuando lo vuelve a calentar, entonces ya se arregló el horno y de ahí en adelante se puede seguir usando y preparando en el pan. A usaka tanur miyashar, y cuando se calienta el horno, sí se puede comer de eso es pan que se prepara ahí. Dice la Gemara, tiuvta de Rove Barilai tiuvta. De verdad es una pregunta sobre Rove Barilai que no tenemos respuesta a ella. Ahora pregunta la Gemara,
אמר לרב הנה לרב אשי וכי מאחר דעתותיו רוב בברילאי, האימאי כאמר רב גדרות בפסח יישברו. Después de que vimos que hay una solución que es otra vez calentar el horno, ¿por qué Rav dijo que las ollas de arcilla se quiebren? Puede otra vez calentarlas, como dijimos con respecto al horno, y ya, y de ahí en adelante se va a poder comer en ellas. Amarle le dijo, Atam tanur shel matechet, aja begdera shel jeres. Primera respuesta, que las ollas que estamos hablando de ellas son de arcilla, mientras que el horno que estamos hablando es de metal. De metal se vuelve a calentar y ya está limpio, mientras que las cosas de arcillas quedan prohibidas. Es decir, no se puede, aunque se vuelva a calentar, no se puede sacarle por completo la prohibición que está en él. Viva y tema, otra respuesta. Los dos están hablando de arcilla, también el horno y también las ollas. Pero el horno, el fuego se pone adentro de él. Entonces sale por completo y lo que causa la prohibición, mientras que las ollas por donde se calientan por fuera. Entonces lo que hay más adentro no sale por completo, entonces por eso quedan prohibidas. Ahora pregunta la Gemara, Vejiteima ahanami li abedea sakami bifnim. Entonces tenemos una solución, que él ponga un fuego adentro de la olla y con eso la hace kasher. Contesta la Gemara, Hais alei meshum de paka. La persona no quiere ponerle una fogata adentro de la olla porque eso puede causar que ella se quiebre. Entonces, si les decimos a la gente que esa es la solución, ellos van a tener temor que no se quiebre la olla y va a decir, igual se puede por dentro, voy a hacerlo por fuera, y terminan dejando la prohibición en la olla. Entonces no hay solución y hay que quebrarlas. Ahora, dice la Gemara, concluye la Gemara, según lo que acabamos de decir, Ilkaj, hay bugia. Hay bugia es como una tabla de arcilla que también se hacía un fuego por abajo de él y encima se ponía una masa y así se preparaba una especie de pan, etc. Se come bajutz. Por lo común, se calienta por fuera. Se come bajutz ve azur, y con eso no es suficiente para que se pueda seguir usando. Pero si él lo llena por dentro, por la parte de adentro, con carbones encendidos, entonces está bien. Y parece que en esta bugia no hay el temor que se quiebre tanto. Entonces, en este caso, sí es solución. Y hasta aquí la me da Amud Aleph.